y soy del grupo primero D y les voy a hablar sobre las normas APA. Las normas APA tienen su origen en 1929 y fueron creadas por psicólogos y antropólogos que se dieron a la tarea de recrear reglas que nos ayuden a la explicación o a escribir diferentes tipos de texto. La finalidad de las normas APA es ayudarnos a tener y sintetizar la información de manera correcta. Los puntos de las normas APA son los siguientes: márgenes y formatos de documento, puntuación y abreviaciones, tamaños de la letra, construcción de tablas y figuras, citación de referencias. También la última versión de las normas APA corresponde a la sexta edición. Este manual consta de 300 páginas. Una de las principales razones para usar normas APA en su publicación es que a nivel internacional es uno de los estándares más aceptados. Soy Sandra Campos y soy del grupo primero D y les voy a hablar sobre las rúbricas. Las rúbricas son diferentes puntos que nos ayudan a hacer un proyecto en específico o producto. Existen dos tipos de rúbricas: la rúbrica global holística hace una valoración del conjunto de la tarea mediante la utilización de descriptores. La otra es la rúbrica analítica. Se centra en tareas de aprendizaje más concretas y necesita un diseño más promerizado. Las ventajas de usarla son: los alumnos tienen mucho más información que con los otros instrumentos, fomentan el aprendizaje y la autoevaluación. Las ventajas para el profesor son que son fáciles de usar y de explicar a los alumnos. Los inconvenientes o algunos de los inconvenientes que tiene la rúbrica son: el diseño de una rúbrica supone tiempo, entonces tienes que hacerla bien para que sea mayor entendible. Sus pasos para elaboración son: definir bien los indicadores a partir de un criterio de evaluación, identificar las dimensiones. El siguiente es operaciones mentales o procesos cognitivos, que contiene, es decir, las capacidades que el sujeto ha de poner en juego para mostrar la adquisición de esta. Y la otra es contenidos que se muestran en el desempeño de la competición, el contexto y los valores y actitudes integradas en ella. Ahora les voy a hablar sobre los algoritmos. La definición de algoritmo se entiende una lista de instrucciones donde se especifica una sucesión de operaciones. ¿Qué es el algoritmo en general? El algoritmo son modos de resolución de problemas. Cabe aclarar que no solo son aplicables a la actividad intelectual, sino también a todo tipo de problemas. Las características de un algoritmo son: los pasos que deben seguirse deben estar estrictamente ordenados para que tú puedas entender y puedas hacerlo bien. Cada acción debe de ser precisa. Debe ser general, es decir, que puede ser aplicable a todos los elementos de una misma clase. Y su estructura es de datos, de procesos y estructuras de control. Los datos corresponden al requerimiento para realizar algoritmos. El proceso conforma el grupo de instrucciones que realizan las operaciones de los datos. La estructura de control determina la organización de las estructuras que deben de ser realizadas. Los elementos. Las instrucciones que van a realizar deben de estar bien estructuradas y tener un orden lógico, que con el fin de evitar inconsciencias es el resultado. Es necesario identificar qué datos se necesitan ingresar. ¿Cómo se hace un algoritmo? El no programador haría lo siguiente: buscar la página de cines en el diario local y mirar si ve la película anunciada. Si la ve anunciada, mira qué cine la van a pasar y se va a verla. Si no la ve anunciada, tendrá que buscar a otro. El programador, sin embargo, lo haría de otro modo. Busca las páginas de internet y te selecciona las diferentes áreas o los diferentes lugares en que tiene la película y tú seleccionas alguna de ellas. Entonces ya después de eso, tú escoges tu película, ves si la tienen a la hora y en el lugar que tú requieres. Entonces ya después te tienes que trasladar de tu casa hacia el lugar requerido para tu película. Entonces ya después te formas, ves que, o sea, ves específicamente si tu película sí está, porque a veces puede cambiar dependiendo de si es internet o ya estando ahí.
Entonces tienes que ver tu película a la hora que tú la quieres. Y después de eso, si ya concuerda con lo que tú quieres, tienes que pedir los boletos, tienes que pagar y tienes que ir a comprar o dependiendo de lo que tú quieras comprar. Y ya después de eso, pues ya esperas a la hora que tenga que hacer tu película y te metas a verla. Y tus técnicas de diseño nos permiten diferentes estructuras, pero tienen que tener un orden específico para que no te confundas. Tiene que tener un inicio, específico para que no te confundas. Tiene que tener un inicio, decisiones, y dependiendo de esas decisiones tienen que tener diferentes aspectos, como diferentes, decir sí y pasa esta cosa, o no y pasa lo siguiente. Y sus diferentes tipos o técnicas de representación son los diagramas de flujo y los geocódigos. Los diagramas de flujo es una técnica que permite realizar gráficamente las operaciones. Los geocódigos nos permiten representar el algoritmo mediante un lenguaje más estructurado, facilitar su posterior codificación. Un geocódigo, ¿cómo se hace? Cada instrucción se va a realizar, debe de comenzar con un verbo. Ese ejemplo muestra o así. Se debe de manejar una identificación sangría sobre el margen izquierdo para identificar fácilmente el comienzo y el final de las estructuras. Y